Ya, desde este minuto se inició la grabación. Así que bueno, les reitero las buenas tardes, la bienvenida a la clase. Espero que estén todos bien y vamos a comenzar con algunos comentarios previos. Y el contenido en general de la clase se refiere a la continuación de la auditoría del efectivo, del equivalente efectivo. Vamos a ver esencialmente en el día de hoy las técnicas de auditoría del efectivo. Ustedes van a desarrollar algunos casos prácticos mañana con María José. Algunos casos de arqueo y de conciliaciones bancarias. Eso sin perjuicio que yo les suba algunos también otros casos o a través de María José les subamos otros casos también prácticos para que los desarrollen. Para que sepan cómo desarrollar un arqueo y cómo conciliar cuentas corrientes bancarias. Junto con eso quería comentarles en primer lugar que el otro día, el día lunes, nos pusimos de acuerdo para efectuar el control pendiente según el sílabus. Lo habíamos dejado para el próximo lunes. Sin embargo, me llegó una comunicación de la dirección de escuela en que se dice que habría una semana, no me acuerdo el nombre exacto que le dieron, pero aparece eh, como de reflexión. ¿Mm? Una semana de reflexión en la cual no habrían, no habrían evaluaciones. ¿Mm? No habrían evaluaciones y no habrían clases normales tampoco, sino que sesiones de trabajo con ustedes, pero más que nada para, no sé, hacer análisis. Nos convocaron a una reunión para el viernes, a través de este mismo medio de Teams, con todos los profesores para explicarnos en qué consistía bien esa semana, digamos. ¿Mm? Pero en principio no habría evaluaciones y tampoco clases normales, por decirlo así, sino que habría que hacer sesiones con otro propósito. Entonces quería, en primer lugar, plantearles eso, atendía la situación existente, y ver qué hacemos con nuestro control, que lo hemos venido difiriendo, y si lo difiero para la semana subsiguiente, ya vamos a estar casi encima de la primera prueba solemne, entonces va a perder un poquito de oportunidad. Entonces existen alternativas. Existen ¿Profe? alternativas. Sí, dígame, Jansson. Profe, disculpe, es que yo me acuerdo que usted había dicho que el control lo iba a cambiar por el trabajo, el caso 3. Es el mismo, ¿no? El que ¿Estás estaba seguro? hablando. O sea, yo lo escuché en la clase, en una clase que dijo. No sé si algún compañero me Profe, puede... lo eh, escuché, de hecho, porque un compañero le hizo consulta. Pídele el auto. Sí, Lo que pasa es que Yo tenía, un compañero le preguntó por una prueba y usted dijo, no, lo vamos a sustituir por el caso 3. ya. Está yo grabado. tenía, yo tenía entendido que era el Sí, caso 3 y aparte un control. ya. Sí, no sí, sé, ya yo les dije. entendí solamente eso, que le iba a cambiar el control por el caso 3. ¿Ya qué dicen los demás? Profe, ¿y si nos sube el control y nosotros lo desarrollamos por un tiempo y se lo enviamos a usted, no sería como una opción? O sea, podría ser el control como taller, algo así. Sí, Claro, podría ser, me como parece. las guías que le hemos enviado nosotros. Sí, sí, me parece. ¿Por qué Lo no nos sube podríamos el control? hacer el lunes y ahí ya no toparía con la semana, pues. Sí, yo creo que esa podría ser una alternativa a Claro, considerar. porque Sí, el control va a ser de preguntas, ¿o no? claro, de preguntas, pero me interesa que manejen que dominen ciertos contenidos. Entonces, por eso considero que es importante hacerlo, digamos. ¿Mm? Sin perjuicio que el caso 3 les entrega un muy buen aporte para el resto del curso. ¿Mm?
Eso podría ser que usted nos suba el control y nos dé un tiempo y nosotros se lo desarrollemos y se lo enviamos. Como las guías que hemos hecho anteriormente con ustedes. ¿Ya? No sé si mis compañeros estarán de acuerdo o tendrán alguna otra opción. No, profe, mejor tipo taller nomás. Así sin tiempo de hacer control, tipo taller es mejor. ¿Ya están de acuerdo los demás? Sí, sí, profe. Sí, Ya, profe. perfecto. Hagámoslo así. Yo les voy a preparar un taller, se los hago llegar y les doy un plazo para que ustedes lo respondan. ¿Mm? Pero el plazo es durante el mismo día. No, es que la próxima semana se supone que no van a haber evaluaciones. Claro, por lo que usted nos estaba mencionando. Claro. Entonces, la alternativa sería que yo se lo hiciera llegar en estos días y me lo respondieran a más tardar el lunes en la mañana. O bien, la otra alternativa sería que yo se los envíe a fines de la próxima semana con respuesta hasta el día lunes, digamos, de 18. Podría enviarlo como durante esta Que semana. me Yo creo que sería mejor mandarlo, no sé, opiniones. Están esas dos alternativas. Es que en cualquier semana igual nos va a servir como para estudiar para la solemne. Ya, se los voy a mandar entonces este otro fin de semana. El día viernes yo se los voy a subir. Bueno, profe. Ya para que lo entreguen el día lunes 18. ¿Mm? Ya, profe, ¿De acuerdo? bacán. ¿De acuerdo? Pero puede ser antes, piensen los que trabajamos el fin de semana. Mandarlo como subirlo un jueves, miércoles, no sé. Bueno, el jueves lo voy a subir. ¿Mm? El jueves. De acuerdo. Entonces concordamos en que reemplazamos el control por este taller. ¿Mm? Otro comentario, estuve viendo algunas de las respuestas del taller 3 que ven que no las he leído todas, leí algunas nada más. Y me parecen bastante interesantes los comentarios que pusieron, la forma en que abordaron los casos, al menos de los que leí. Así que creo que estaban bien aspectados, me parece bien. Voy a entregarles las evaluaciones dentro de los próximos días, más tardar la mitad, la próxima semana van a tener todas las evaluaciones hechas para que las tengan presentes. Pero lo que he visto de las respuestas del tercer caso me parece bien y se acercan a lo que yo espero que logren, digamos, que puedan manejar los estados financieros, ya tienen asignados los estados financieros y ahora vamos a empezar a trabajar con esos mismos, pero con los rubros, digamos. Entonces, les voy a pedir que, bueno, los utilicemos, por ejemplo, para una auditoría sobre el efectivo, el equivalente efectivo y los otros rubros que vayamos viendo, porque nos van a servir para justamente que ustedes puedan analizar la información que está contenida en su estado financiero, proponer un programa de trabajo sobre esos estados, en fin. Así que no descuiden, lean esos estados financieros que tienen asignados, porque los trabajos se van a basar en gran medida en ellos. Y vamos a ir haciendo análisis y comparaciones durante lo que quede del semestre. De manera que ustedes puedan hacer el mejor uso posible de esa herramienta y saber que están haciendo una auditoría sobre los estados financieros que les fueron asignados. Bien, entonces vamos a comenzar con el tema previsto para el día de hoy, que es auditoría del efectivo, que fue lo que quedamos pendiente el otro día. Ya, en la clase pasada vimos todo lo que era la auditoría sobre el ciclo del efectivo, ingreso y gasto y equivalente efectivo. Comenzamos hablando de la terminología, ¿cierto?, que está contenida en la NIC 7, que se refiere al estado de flujo efectivo, ¿cierto?, que contiene ahí
qué son los flujos de efectivo, qué son los efectivos equivalentes, qué es el efectivo, que identifica los tipos de operaciones con que se construye el estado de flujo efectivo, ¿cierto? Las de operación, inversión y financiamiento, el propósito de los efectivos equivalentes, que se mantienen con el propósito de cumplir compromisos de pago, y concluimos cuándo se considera que una inversión es equivalente a efectivo, ¿cierto? Eso yo creo que debe haber quedado claro. Luego entramos a los objetivos de la auditoría del efectivo y hablamos de que estos efectivos de verificar legitimidad de saldo y operaciones forman parte de todos los rubros que veamos. Por consiguiente, cada vez que veamos alguno de los rubros que están en los estados financieros, sus primeros objetivos, aparte de pronunciarse sobre la razonabilidad de las cifras que están contenidas en los estados financieros, está también pronunciarse sobre la legitimidad de saldos y operaciones. Y además, probar todos estos objetivos de control: existencia, evaluación, presentación, corte, legalidad, integridad, propiedad, autorización. ¿Por qué? Porque estos están asociados con la identificación de las afirmaciones que están contenidas en los estados financieros. Y cuando ustedes están manejando estados financieros, todo lo que están viendo ahí son afirmaciones efectuadas por la administración, ¿ya? No es algo que hayan elaborado los auditores externos. Los estados financieros que yo les entregué a ustedes, los distintos estados financieros, todos ellos son afirmaciones efectuadas por las respectivas administraciones de esas empresas. Ellos se hacen responsables de todo lo que esté contenido ahí informado en los estados financieros. Por consiguiente, ustedes lo que tienen que hacer es probar la corrección de esas afirmaciones. Y si ellos están haciendo afirmaciones de existencia o de evaluación de activos, por ejemplo, bueno, ustedes prueben que esas afirmaciones de existencia o de evaluación son las correctas, ¿ya? Había de ejemplo, estamos viendo efectivo, equivalente, efectivo, y la administración de las empresas, los estados financieros de los cuales estamos comentando, hacen afirmaciones de existencia diciendo que al 31 de diciembre del respectivo año que están los estados financieros, existía en el rubro de efectivo y equivalente efectivo tal cantidad, ¿cierto? Es decir, el saldo. Y ustedes tienen que hacer pruebas de auditoría para verificar que ese saldo sea el correcto, ¿cierto? Y para eso tendrán que hacer pruebas para verificar la existencia, entonces. Pero además tendrán que hacer pruebas para verificar la evaluación, que en el caso del efectivo equivalente efectivo no es tan complicado, porque generalmente se trabajan con la moneda la moneda funcional peso, ¿cierto? Están llevados a peso los estados financieros, y lo que podrían tener algún grado mayor en la evaluación de dificultad en este rubro es con el efectivo equivalente, porque habría que ver entonces cómo están valuados esos instrumentos financieros que se tomaron como equivalente efectivo. ¿Ya? Y así igualmente todos los demás elementos que correspondan, la legalidad, que todas las acciones que se tomaron, ingresos, egresos, inversiones de equivalente efectivo, hayan cumplido con todas las normas legales que les resulten aplicables, que la integridad, que esté todo incorporado dentro de los registros contables de la empresa, en fin. Eso es probar estos objetivos de control. Por eso yo insisto en los 3 tipos de objetivos. La Auditoría de Estados Financieros tiene 3 tipos de objetivos, que son emitir el objetivo general, emitir una opinión sobre la razonabilidad de las cifras, que va a ser siempre un objetivo. Luego pronunciarse sobre la legitimidad de saldos y operaciones, ¿ya? Y luego pronunciarse sobre las afirmaciones que están contenidas en los estados financieros. Y a eso le llamamos objetivos de control, y que son los que están viendo ustedes en esta lámina. ¿Ya? Luego hablamos de algunas pruebas de auditoría sobre este rubro, algunas pruebas básicas de cumplimiento o de control interno, y vimos otras pruebas sustantivas también, para ir haciendo distinción entre pruebas sustantivas y pruebas de control interno. Las de control interno obviamente que tienen validez con obviamente el cumplimiento de las normas de control interno, ¿ya? Y las sustantivas son pruebas para ejecutar, para obtener evidencia directamente,
sobre las operaciones. Vimos el objetivo general de las auditorías sobre las transacciones de ingreso y egreso, verificar la debida percepción e inversión de los fondos, comprobar la veracidad e integridad de las cuentas, autenticidad de la documentación, exactitud de las operaciones. Hablamos de la importancia de la documentación de respaldo. Toda operación debe estar debidamente respaldada. Cualquier operación de ingreso o egreso que no cuente con una documentación de respaldo debe ser objetada, debe ser observada, ¿ya? Y debe ser materia de una investigación. Entonces, para que ustedes lo tengan claro, siempre exigir el respaldo de las operaciones. No es aceptable que se emitan operaciones, y más aún en materias sensibles como ingreso y egreso, que no estén debidamente respaldados y no se sepa el origen y destino de los recursos, ¿no? Después hablamos de la auditoría de transacciones de ingresos. Hablamos del objetivo general de las transacciones de ingresos, que es verificar la correcta percepción, registro y depósito de los fondos, vale decir que sean correctamente percibidos en los valores que corresponden, en los precios, en tasaciones, aranceles que correspondan, que sean registrados en los registros contables de la empresa, bueno, y depositados en cuenta corriente bancaria, ¿cierto? Analizar los objetivos específicos a través de el análisis de riesgo, ¿cierto? Riesgo inherente y de control, fundamentalmente. Analizar el control interno, la existencia e integridad del efectivo, y empezamos a entrar un poco a las técnicas. Indicamos qué evidencian los ingresos, cómo deben imputarse contablemente, aspectos de control interno que deben depositarse diariamente, la correlatividad de la documentación, la segregación de funciones, que insistimos en eso en la clase pasada, ¿ya? Y esto es válido también para los egresos. La segregación de funciones aquí aparece relacionada con los ingresos, es exactamente lo mismo para los egresos, ¿ya? El acceso restringido a caja, niveles de autoridad del personal. Vimos un caso, les di un ejemplo del caso de una acción fraudulenta que se denomina jineteo, ¿ya? Y vamos a hablar de otros métodos de fraude. Vimos la U240 y ahí aparecieron varios elementos del fraude, y hay un método que se llama el método Ponzi. Podrían algunos de ustedes investigarlo, ¿cierto? Y hacer alguna exposición sobre en qué consiste ese método, con el cual se han cometido muchos fraudes en los últimos años. Y se llama así por su autor, tristemente célebre, señor Ponzi, supongo, no me acuerdo del nombre, pero el apellido es Ponzi, por eso se llama el método Ponzi, un método hecho para defraudar, ¿cierto? Y se han hecho grandes estafas y fraudes utilizando ese método, que está tomado un poco, basado un poco en esto que se llama jineteo. Hablamos de pedir estados bancarios de corte para verificar los movimientos en tránsito, ¿cierto? Al fin del periodo, y con eso verificar si se pagaron o no se pagaron los cheques que estaban girados y no cobrados, o si los depósitos que aparecían en tránsito fueron debidamente registrados o incorporados en la cartola de banco, en fin, ¿ya? Y llegamos hasta aquí con las técnicas de auditoría, dijimos, de los arqueos, conciliación de cuentas corrientes bancarias, examen de documentación, prueba de caja. Ya los vamos a ver dentro de esta clase. Luego vimos la auditoría de transacciones de egresos. Vimos su objetivo general, verificar la correcta inversión y registro de los desembolsos que correspondan a los fines propios de la empresa, que estén correctamente respaldados con documentación de respaldo fidedigna. ¿Qué significa fidedigna? ¿Qué es algo fidedigno? Que sea verdadero, que no tenga, o sea, que sí, sería algo como, claro, que fuera verdadero, que fuera comprobado, ¿Ya? que sea comprobable, que Sí, que sea comprobable, que sea verdadero. ¿Qué más? Que sea confiable. Que sea confiable también, ¿cierto? y que tenga el objetivo de, o sea, la finalidad es que se pueda tomar decisiones a través de esa información. Perfecto.
Claro, todo eso es un requisito cualitativo de la información contable, ¿eh? Y eso está en el marco conceptual de las NIF. ¿Mm? Eh, bueno, algunos de ustedes están en contabilidad internacional. Quienes estén ahí habrán visto que en el marco conceptual se citan algunas características cualitativas de la información y entre ellos está la fiabilidad, ¿cierto? Y la fiabilidad tiene que ver con la representación fiel, ¿cierto? Y bueno, y con la información fidedigna, o sea, que sea confiable, ya que sea válida, correcta, pertinente, cuantificable, medible, en fin, varias condiciones que significan que sea realmente fidedigna en términos de confiabilidad de la información. Así que eso es muy importante, que estén respaldados con documentación de soporte fidedigna y no una información falsa. O sea, el auditor tiene que, a ver, deme la documentación de respaldo de este pago, de este ingreso. ¿Ah? Y le entregan una documentación, ustedes se dan cuenta al tiro que es burda, o si una documentación de soporte electrónica, ustedes la examinan y puede ser burda. Bueno, ¿y dónde salió esta documentación? ¿Ya? ¿Qué confianza, qué confiabilidad tenemos respecto a esta información? ¿De dónde emana? ¿Quién la firma? ¿Ya? ¿Dónde está registrada? En fin, para ver si ella es realmente confiable, si es verdadera, si es válida, si es pertinente, porque se puede adulterar información. Así que a eso se refiere con documentación de respaldo fidedigna. Bueno, que los egresos, cuando cada vez que se hagan pagos, los pagos estén autorizados, que estén separadas las instancias de autorización, ejecución, registro y control de las operaciones, vale decir, que no sea la misma la persona que autoriza, ejecuta, registra y controla las operaciones. Debe haber algún grado de separación, que no estén concentradas todas estas operaciones en una sola persona. Y creo que ahí quedamos. Y como otro objetivo específico, y les dije a ustedes que investigaran qué es lo que era efectuar las pruebas de validación de los desembolsos. Ya, porque como otro objetivo, aquí dice objetivos específicos, y un último objetivo que lo puse con otro color, dice efectuar pruebas de validación de los desembolsos. ¿Qué significaría hacer esas pruebas de validación? A juicio de ustedes. Disculpe, profe, ¿cómo fue la ¿Cómo, profe? pregunta? No escuché. ¿Qué significan las pruebas de validación? O sea, son para comprobar saldo y ese tipo de cosas, para ver si la información que se está entregando o que le entregaron a uno ¿Sí? es confiable, si realmente es verdadera o no. Porque si se hacen esas pruebas, como usted dice, se pueden pillar, por ejemplo, errores o directamente fraude de parte de quien la entrega. Si al fin y al cabo la administración es quien nos entrega la información. Ya. ¿Quién más? Está bien lo que dice Ricardo. ¿Quién más quiere opinar sobre esto? ¿Es para obtener información útil, profe? ¿Ya? ¿Información útil en qué sentido? Porque el término útil es muy válido si lo miramos desde el punto de vista de la información contable financiera, ¿cierto? Está en el marco conceptual, incluso, siempre insisto en eso, y en la NIC 1 incluso. A que esa información sea fiable. Ya, sea confiable. ¿Y qué hay detrás de que esa información sea fiable? Porque supongamos, mire, tenemos esas pruebas, tenemos la documentación de respaldo, ¿cierto? Supongamos que ustedes están haciendo la auditoría, ustedes son los auditores, están examinando documentación de respaldo, la vieron, les parece que es fidedigna, ya. O tienen alguna duda, no importa, pero tienen la documentación de respaldo, pero después les dicen, hagamos las pruebas de validación de los desembolsos. Para ver si efectivamente esos desembolsos fueron realizados
a la empresa y no para los accionistas o dueños de ella, ¿Ya? como lo vimos en el caso anterior, cuando se compraba ¿Ya? material para el dueño de esta. Sí. Ya por ahí va, sí. Parece que efectivamente hay fraude, los socios. ¿Cómo? Dice que hay fraude por parte de los socios. Ya, pero no apunta a medir, a buscar ese fraude, apunta a hacer pruebas de validación, nada más. Como parte de las pruebas a veces se detecta que puede haber un fraude, pero el objetivo no es buscar fraude, sino que es efectuar todas las pruebas de auditoría para obtener evidencia, para poder pronunciarse. Como si como resultado de las pruebas de auditoría y de la evidencia obtenida se detecta que hay operaciones que son fraudulentas, entonces ahí se actúa en consecuencia. Pero como objetivo buscar fraude, no. La prueba de validación es como para extender el examen y hacer determinadas comprobaciones para cerrar la investigación de alguna materia que se está haciendo. Entonces estamos examinando egresos, pagos, ¿cierto? A terceros. Y pónganse en la situación ustedes. Ustedes están auditando esto, pidieron la documentación de respaldo en un montón de operaciones, tomaron una muestra de egreso, hay miles de egresos en el año en una empresa, y ustedes tomaron una muestra, ya 100 egresos, 200 egresos, y tienen ahí todos los registros, tienen las cuentas de mayor analítico, ¿cierto? El detalle con los distintos tipos de pagos. Y empiezan a ver la documentación de respaldo, empiezan a chequear y van revisando, ¿cierto? Y indicando aquí está correcto, pero después quieren hacer pruebas de validación. Esto se los planteo porque el Profe, papel, ¿sí? Cuénteme. es que yo me acuerdo de auditoría que las pruebas de validación eran cuando ya no se confiaba mucho como en el control interno de la empresa. Entonces, como esas pruebas eran como para, como que te den una respuesta así como de sí o no, como concretas, como para confiar en ellas. ¿Me podrías explicar un poquito más? ¿Cuál es tu nombre? Richard, Ya, Richard. que por ejemplo en la auditoría nos decían que estaban las pruebas de cumplimiento y... ¿Me escuchan? Sí, te estoy escuchando. Te estoy escuchando. Aló. Richard, Ah, ya. te escucho. Es que sí, en auditoría habían pruebas de cumplimiento y de validación. Yo me acuerdo que las de validación eran cuando ya no, como que no se confiaba como en el control interno de la empresa, entonces uno iba directo a las pruebas de validación. Se saltaba como todos los pasos de cumplir de ver cómo iba funcionando la empresa o algo así. Ya. Sí, en parte sí. Porque son verificaciones posteriores para verificar los controles. Pero yo les quiero dar una connotación más específica todavía. ¿Saben por qué? Porque, vuelvo aquí a la lámina anterior, dice aquí verificar que estén correctamente respaldados con documentación de soporte fidedigna, ¿ya? Y ustedes llegan a la convicción de que está todo muy bien respaldado, la documentación. Por consiguiente, si hacemos la auditoría y estamos, uno de nuestros propósitos es verificar que todas las transacciones de egreso estén debidamente respaldadas con documentación válida, estaríamos cumpliendo, ¿cierto? Estaríamos cumpliendo con esa condición. Pero pudiera saltarnos dudas. Y a lo mejor tenemos que satisfacernos de esas dudas para no quedarnos en el aire y que después vaya a haber algún problema, ¿ya? Por eso se los planteo. Entonces lo que dice Richard y lo que dicen tus compañeros anteriores está bien, pero falta algo esencial. Ya, no sé si alguien más puede... está bien lo que dicen ustedes, pero faltan otros elementos. Profe, una consulta aquí, ¿no? Donde entra lo que usted mencionó con el tema de corte, de autorización, de verificar la integridad, la legalidad. Bueno, claro, en el fondo estamos probando las afirmaciones, ¿cierto?
vuelvo a esos objetivos que están tan atrás, me los mencionaste, no, están más adelante, ahí está, en eso. Claro, estamos haciendo las pruebas y al desarrollar las pruebas estamos verificando, ¿cierto?, la legitimidad de las operaciones que condujeron a los saldos, ¿no es verdad? Porque vamos a tener saldos de las cuentas de efectivo equivalente efectivo, y estamos haciendo las pruebas sobre los egresos, y lo que estamos haciendo es verificar la legitimidad de las operaciones, o sea, que sean correctas, ¿ya? Que cumplan, que existan, que estén bien evaluadas, que esos pagos realmente existen, que están correctamente evaluados de acuerdo con los valores que correspondía pagar, que están correctamente presentados, que correspondan al periodo en que supuestamente se están siendo presentados, que hayan cumplido con todas las instancias legales que son aplicables, que estén autorizados esos pagos, ¿cierto? Bueno, que estén dentro del margen de la propiedad de la misma empresa, y que estén registrados en los sistemas contables de la empresa. O sea, tienes razón, volvemos una y otra vez a cumplir estos objetivos de control con eso, ¿cierto? Está muy buena tu afirmación. Pero insisto que falta algo y quiero que ustedes lo determinen. Insisto, tomaron la muestra, tienen la documentación de respaldo, compararon la documentación de respaldo con los registros, ¿ya? Con el mayor analítico, los movimientos de gasto, ¿ah? Cotejaron con los registros y está correcto, ¿cierto? Pero eso es el papel. Entonces, siempre hay que pensar un poquito en ir más allá. ¿Profesor? ¿Sí? ¿Profesor? ¿Sí? ¿No serán los correos que hay que enviarle a los proveedores, por ejemplo, para validar el pago, el desembolso en este caso? Entrevistas y cosas así, ¿no? Me parece que por ahí puede ser una prueba interesante a considerar, ¿cierto? Como para validar la información, ¿ah? Que se le hizo un pago y que nos confirme, ¿ya? Pero aún así, porque me parece súper bien, pero aún así ¿qué pasa si está coludido con ese proveedor? Me estoy poniendo los casos más extremos, ¿eh? Y por eso quiero llevarlo al extremo en esto. Me estoy poniendo en un caso extremo. Y que ¿saben por qué? Quiero hacerlos pensar en términos de echar a andar el escepticismo profesional. De que hagan uso de ese escepticismo profesional. Perfecto, tengo aquí toda la documentación de respaldo, válida, pertinente, ¿cierto? Fidedigna. Doy fe de ella. La comparo con los registros, qué sé yo. Pero quiero ir más allá. Entonces digo, perfecto, voy a hacer lo que dices tú. Voy a verificar si se le hicieron consultas al proveedor respecto de la recepción correcta del pago que se le hizo. Y aparece también, efectivamente hay un correo electrónico que lo respalda y que dice que recibió correctamente, qué sé yo. Bueno, y además tienen que hacer las pruebas sustantivas correspondientes, cotejar con la cartola de banco, ¿cierto? Verificar la transferencia que se le pudiera haber hecho, el cheque que se le giró para el pago, en fin. Todo eso es parte de esta operación, de este examen. Estamos hablando de los egresos. Estamos hablando de la documentación. ¿Con el inventario también? ¿Cotejar con el inventario? Con el inventario. Por ahí va la cosa, por el inventario, ¿cierto? ¿Y qué significaría eso con el inventario? Que las entradas y las salidas sean acorde con las facturas, con el precio. ¿Ya? Perfecto. ¿Y qué pasaría si estamos haciendo un desembolso? ¿Qué tendríamos que ir a hacer con el inventario? Habría que verificarlo, porque si estamos haciendo un desembolso, estamos comprando mercadería, entonces el inventario debería haber aumentado en comparación al último registro que se hizo. Exacto. Entonces deberíamos... Miren, por ahí van las pruebas de validación.
porque podemos tener toda la documentación de soporte fidedigna, confiable. El papel o el registro electrónico, ¿cierto? Aparece como correcto. Las facturas, qué sé yo, podemos tener todo correcto en la pantalla o en el papel. Y por lo tanto decimos, sí, efectivamente esta operación existe y está bien evaluada y todo el asunto, y la chequeamos con el registro y probablemente también coincida, y capaz que puede llegar a un extremo de que haya sido confrontada con el proveedor y dé fe de que recibió la plata. Pero omitamos ese paso. Pero ¿qué tengo que pensar? Con escepticismo profesional tengo que pensar, pero ¿será real esta operación? Entonces pensémoslo así. Efectivamente lo que dijo su compañera anterior, tiene razón, por ahí va lo que dice Ricardo también. ¿En qué sentido? De ir a investigar si la mercadería, los materiales, los equipos, lo que corresponda a la compra que se está haciendo, efectivamente ingresaron a la empresa. Y a eso se refiere la validación. Ya probablemente cuando estamos hablando de las mercaderías, las materias primas que están llegando, nosotros estamos hablando de un egreso que dice que se compraron X cantidad de materiales, bueno, vamos a verificar que eso haya llegado. Y cuando estamos hablando, fíjense ustedes, de documentación de soporte fidedigna que respalda el egreso, seguramente vamos a tener factura, vamos a tener guías de recepción, vamos a tener órdenes de compra, vamos a tener un montón de documentos, ¿ya? Guías de despacho, que va a ser la documentación de respaldo fidedigna. Entonces vamos a ver ahora, en las pruebas de validación, si esa mercadería realmente ingresó en bodegas de la empresa, ¿ya? Y esa es la prueba de validación. Y se los voy a poner con un ejemplo. Esa puede ser las mercaderías de uso habitual en la producción, pero pensemos, por ejemplo, que la empresa dice que están comprando equipamiento computacional, ¿ya? O vehículos, algún activo fijo. Y ustedes ven, está todo en regla, o están haciendo alguna obra, están pagando alguna obra, ¿ya? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es ir a verificar que ese equipamiento, ¿cierto?, que esos vehículos hayan llegado y estén reconocidos dentro de la empresa y se les haya dado un uso, un destino, y si es una obra, verificar que efectivamente esa obra exista. Porque nos podríamos encontrar con la sorpresa de que está todo en regla, la documentación de respaldo, pero la obra no existe, o los bienes adquiridos, supuestamente adquiridos, no existen, ¿ya? Sino que son fraudulentos. Entonces, ¿por qué les planteo yo eso? Es echar a andar el escepticismo profesional, y se los digo por experiencia, porque yo les podría contar un montón de experiencias sobre esto en auditorías que hemos hecho, y que teníamos todo muy, muy bien, ¿cierto? La documentación de respaldo, los registros, todo, pero fuimos a validar la información y resulta que era fraudulenta. Entonces, por eso les planteo esto, que la auditoría no se termina con la simple revisión del papel y los registros, o de la pantalla y los registros, ¿ya? Sino que hay que hacer validaciones en terreno a veces, prácticas, ir a verificar, ir a ver. A ver, aquí dice que se compraron, que se está construyendo tal obra, ¿cierto? Se está haciendo tal reparación, tal mantención, en tal parte, en tal dependencia de la empresa. Vamos a verla, ¿ya? Ah, no, sí, es verdad, aquí está, se hizo o se está haciendo. Ahí está la obra, perfecto, todo válido. Pero nos podemos encontrar con que no hay nada. Bueno, y aquí no, lo que pasa es que se coludieron ciertos personajes y están efectuando pagos que son ficticios o fraudulentos. ¿Ya? O si estamos comprando equipamiento computacional, estamos diciendo que se compraron 50 equipos computacionales para renovar el equipamiento del personal, ya del personal de finanzas, por ejemplo, ¿ya? Y de otras áreas. Y tienen ustedes las facturas, todo, y resulta que van a ver dónde están y no están en ninguna parte. Bueno, ¿y qué pasó? No están siendo destinados a la finalidad para la cual fueron adquiridos, o nunca
o nunca fue realidad la operación. Entonces, de eso se trata. Eso es efectuar una prueba de validación. Con esto completamos el ciclo de la compra del egreso, porque no basta con verificar que esté solamente la documentación de respaldo, sino que hay que verificar que, bueno, que la operación exista, que sea real. Y eso tiene mucho que ver con el control interno, ¿vale? Es decir, esta separación de estas instancias. Entonces, fíjense ustedes que aquí les doy un cuadro en que podemos comprobar lo mismo que el que estamos viendo. Este es un ciclo de pagos, que parte desde el comprobante de egreso hasta contabilidad. Entonces, fíjense ustedes que tiene varias columnas en la cual están la documentación de egreso, las visaciones y autorizaciones, presupuestos, tesorería y pago y contabilidad para el registro. Fíjense ustedes, en esta primera etapa, ustedes toman conocimiento de los comprobantes de egreso, toman una muestra, ¿cierto? Y verifican que el comprobante de egreso, de partida verifican primero quién prepara el comprobante de egreso, quién lo autoriza y todo eso. ¿Qué documentación de respaldo lleva adjunta para el pago? Entonces aquí tenemos factura, guía de despacho, guía de recepción, orden de compra, y pueden haber varios documentos más, ¿ya? Varios más. Esa es la documentación de respaldo mínima, que debe llevar un comprobante de egreso. Luego tenemos las visaciones y autorizaciones, jefe de compras, de finanzas, tesorero, jefe de bodega. Entonces empecemos a pensar qué autorizaciones pueden poner en cada una de las documentación de respaldo. Por ejemplo, llegó la mercadería con la factura, con la guía de despacho y con la guía de despacho. Quizá el encargado de bodega debería ahí preparar una guía de recepción y la autoriza, pone una firma y le da un visto bueno a la guía de despacho con la documentación. Él va a tener una copia de la orden de compra. El jefe de compra va a poder verificar la orden de compra con la guía de despacho y con la factura. Tendrá otra instancia de autorización, ¿ya? El jefe de finanzas verá si realmente la operación está, es de las que está autorizada, ¿ya? Entonces, y reitero, el comprobante de egreso debería llevar todas esas autorizaciones, ¿ya? De cada una de estas instancias. Luego, en presupuestos, corresponde verificar si existen recursos disponibles para pagar e imputarla a un centro de costo, ¿ya? De la compra. Luego vamos a la tesorería, que se encargará de hacer la transferencia electrónica o preparar y pagar el cheque, registrar en Caja Banco y archivar toda la documentación. Y luego vamos a contabilidad, que registra, tiene los registros contables, tiene el registro de existencia valorizada y tiene el movimiento de fondos, ya que lo puede confrontar después con el registro de Caja Banco auxiliar que lleva la tesorería, ¿ya? Entonces, ese sería el ciclo de pago. Entonces, supongamos que ustedes les dicen, hagan la auditoría sobre los egresos. Estos son los egresos. Podría haberle puesto ciclo de egreso aquí. Y les dicen, aquí está este ciclo en este cuadro, ¿sí? Dígame. Se queda como pegado, no sé si me pasa a mí nomás, pero se queda como un poco pegado. ¿Qué dicen los demás? Yo escucho bien, profe. Ya. Se escucha bien. Solo a ti, solo a ti. Yo también escucho bien. Solamente a Fabián. Igual parece. escucho bien. Sí. Ya. ¿Me van siguiendo la idea? Entonces, supongamos que ustedes son los auditores, les dicen, miren, ustedes están encargados de hacer la auditoría sobre, sobre los pagos, sobre los egresos. Este es el ciclo que tiene esta empresa. Pásense en este cuadro que está aquí y busquen dónde tendrían que ir a solicitar la información para examinar los egresos, tomar una muestra. ¿Dónde irían? Mirando aquí este cuadro, ¿dónde irían a pedir la documentación como para tomar una muestra? ¿En cuál de estas columnas? Profesor, yo después de revisar la primera columna. No sé. Sí. No, sí, está bien. No hay nada malo. Sí, todas las opiniones son valederas.
¿Ah? En la primera columna, claro, ahí estaría el comprobante de egreso, ¿cierto? Y su ciclo con la documentación de respaldo. Pero fíjense bien, yo podría decir, sí, está bien, ahí deberían ir, pero no es totalmente correcto. Fíjense bien el contenido de las columnas. Profe, ¿cuál fue su pregunta? ¿Dónde irían ustedes como auditores a pedir la documentación para hacer un examen de los egresos? Profe, ¿A tesorería? yo a tesorería de pago. ¿Ya? ¿Y por qué ahí? Tesorería de pago. ¿Por qué? Porque ahí se tiene que confirmar si realmente ingresó el dinero. Y después ya con eso creo yo que... ¿Y qué más Profe, hay en tesorería? ¿Sí? Obviamente tienen que haber comprobantes de de que salió o entró el dinero. Ya, Ricardo, se superpusieron con alguien más que estaba hablando. No le escuché a ninguno. Yo, lo que pasa es que... A ver, dejemos Ricardo al que la otra, después va Ricardo. Le decía, profe, que por ejemplo, como dicen mis compañeros, en la parte de tesorería deberían haber unos registros de entrada o salida del dinero. Entonces, obviamente debería irse a ese lugar a comprobar si fue o no hecho el egreso o el ingreso del dinero. Ya. ¿Qué dice su otro compañero que estaba hablando y que se escuchó mal? Jansson, Yo, profe, ¿me escucha bien? Sí, te escucho bien. Yo iría a tesorería y vería, bueno, todo lo que dijo Ricardo, y lo otro iría a los bancos, porque ahí está registrado todo igual. Pero, O sea, me iría a las cartolas bancarias, me iría al banco en sí. Ya, haría una validación de la información que está en las cartolas bancarias. Perfecto, Claro. y está bien que vayan a tesorería, a mí me parece bien, pero además hay una razón por la cual deberían ir a tesorería. Una opinión más sobre eso. Concuerdo en que deberían ir a tesorería, pero ¿por qué razón más? Fíjense bien. Porque los documentos cuando llegan a pago a tesorería se supone que ya están autorizados por todas las jefaturas anteriores, contabilidad de la bodega, todo, entonces ya tienen la autorización de todos para el pago o el ingreso. Sí, perfecto. ¿Y qué más? Claro, y como dicen presupuesto y en los otros ítems, se verifica la disponibilidad de los recursos. Entonces, como dice la Katy también, ya se supone que está como todo chequeado para que realmente funcione o se entregue. Sí, está bien, sí. Me parece bien lo que acaba de decir, lo que acaban de decir ustedes y sus compañeros anteriores. Pero hay una última razón, porque aquí está el archivo de documentación. Entonces aquí se supone que deben llevar los registros, los archivos, ¿cierto? Sean en papel o electrónico, para las constancias de la información, debería estar acá. Entonces ustedes deberían, obviamente, iniciar esto en tesorería. Ya obviamente coordinados con contabilidad, después con compra, porque antes de esto seguramente está compra. Ya debe haber un ciclo de compra anterior a este. ¿Ya? Y claro, aquí va a estar el archivo de documentación y aquí ustedes van a poder entonces pedir la información, cotejarla con algún otro elemento y ahí seguir viendo. Aquí van a poder ver, tal como decían ustedes, que si esa documentación cumple con todas estas visaciones y autorizaciones, si se verificó que hubiera recursos disponibles, está correctamente imputado un centro de costos, si cuenta con toda esta documentación de respaldo, ¿cierto?, necesaria para el pago. Ya, porque aquí Tesorería tiene que efectuar el pago y no lo va a efectuar si no está con toda la documentación debidamente saneada. ¿Eh?
Si falta un documento, si falta una autorización, un visto bueno, una autorización cualquiera dentro de un documento, Tesorería no lo va a cursar. Entonces, por eso es parte del control interno, ¿ya? Y por eso es bueno ver los diagramas de flujo en la evaluación del control interno, los diagramas de flujo, ¿ya? De manera que se sepa qué instancias deben cumplirse, qué puntos de control deben cumplirse como para que se efectúe un pago. Y si se hubiera incursado pago sin que se hubiera respetado un punto de control, habría una observación, una objeción a una operación de pago, que podría llevarnos a descubrir alguna situación hasta fraudulenta, más que un error. Entonces, por eso es importante poner énfasis en todas estas materias. El diagrama de flujo nos puede mostrar puntos de control específicos, ¿ya? Y si fueron vulnerados, bueno, alguien tendrá que responder. ¿Por qué? El por qué. ¿Por qué se efectuó un pago que no contaba con las visaciones y autorizaciones correspondientes de alguna de estas personas, o bien no contaba con toda la documentación de respaldo? ¿Quién autorizó ese pago? ¿Se fijan? Sobre eso siempre es importante en esta parte que estamos hablando de ciclo de egresos. Claro, tesorería y pago es el área esencial y de ahí nos repartiremos hacia todas las demás. Pero ahí tendríamos que empezar, ¿ya? Así que está bien, que a eso apuntaba con las pruebas de validación de desembolso, de hacer verificaciones posteriores, porque puede estar todo a veces bien en los registros, en el papel, pero ser una acción fraudulenta, y hay que validarla. Yo, quienes estuvieron en semestres anteriores conmigo, a lo mejor me han escuchado contar una serie de historias, y entre ellas, en una auditoría, yo vi que estaban haciendo pagos a una compañía, a unas empresas constructoras, ya de movimientos de tierra, todos con maquinaria pesada, todo el asunto, y estaban impecables las facturas, la documentación, los egresos, todo perfecto, ¿ya? Pero yo vi la magnitud de las obras, de los pagos que estaban haciendo, y la realidad de la situación de la empresa. Yo dije, me parece muy raro, quiero ir a ver esas obras, y me pusieron problemas. Al final fui a verlas, claro, y había algo, porque la disfrazaron muy bien, ¿cierto? Habían contratado una persona que también no tenía nada que ver en el caso, lo habían contratado para justificar el asunto sin que él se diera cuenta, una empresa menor, que hizo algunos movimientos de tierra, algunas obras, que permitían como disfrazar que sí había algo, pero la magnitud de los pagos eran demasiado altos. Y empecé a seguirle la pista a las empresas, y eran fraudulentos, ¿ah? Y las empresas eran ficticias, las direcciones falsas, las facturas falsas, adulteradas. ¿Y qué pasaba? Que se habían coludido dos personajes de la empresa para hacer el pago y desviar esas plata hacia sus personas. ¿Aprovechándose de qué? De fallas de control interno. Por eso, si yo no hubiera hecho esa prueba de validación, ¿cierto? Habría pasado la revisión, estaba todo correcto, la documentación, el registro, estaba bien. Pero si yo no he hecho andar el escepticismo profesional y la iniciativa de dudar, ¿ya? Y de comprobar, habría pasado, y a lo mejor se habría descubierto después el fraude, habían dicho, oiga, pero pasaron los auditores aquí, pasó tal persona y no se dio ni cuenta, ¿ah? Porque estuvo sentado todo el rato en el escritorio y no se paró a verificar, a hacer la realidad de las operaciones. Por eso yo digo que los auditores tenemos que mojarnos las patitas, tenemos que recorrer, ¿cierto? Ir a ver la obra, ir a ver cosas, ejercer el escepticismo profesional, no solamente hacer una auditoría de escritorio, ¿no? Por mucho que ahora los auditores llegan con un notebook y se insertan al sistema contable o al ERP de la empresa y bajan información y todo, perfecto, eso está muy bien, pero eso no invalida que se hagan estas pruebas de validación. Deben hacerse siempre, porque nos podemos encontrar con muchas sorpresas. Y no se olviden ustedes, hay una norma, la tercera norma relativa al auditor, que dice que se debe ejercer el debido cuidado profesional, que significa actuar con diligencia profesional.
Bueno, eso significa actuar con diligencia profesional, ¿ya? Ejercer el escepticismo profesional, no quedarse con dudas, ¿ah? Cuando se tenga alguna duda, tratar de satisfacerse y quedar convencido de que lo que se está analizando está correcto o bien había algún problema, ¿ya? Bueno, ese es el ciclo que les quería mostrar. Entonces, con eso cerramos el tema de la auditoría de las transacciones de ingreso y egreso. Les hago presente que en los estados financieros todo esto aparece dentro de ingreso y egreso, lo podemos ver en relacionado con la auditoría del efectivo, equivalente efectivo, pero también con el estado de resultados, con los ingresos y costos, ¿ya? Porque ahí vamos a tener ingresos y estamos obviamente efectuando pagos, ¿cierto? Y egresos. Ahí está, y ahí aparecen todos los ingresos, aparecen los costos, ¿cierto? Que generaron esos ingresos y otra serie de gastos y desembolsos que son necesarios para las operaciones. Entonces, cuando hacemos la auditoría del efectivo, el equivalente efectivo, tenemos que asociarlo, además del estado de flujo efectivo, para ver si esas cifras están correctas en la última línea, tenemos que verla con el estado de resultados. Así que es muy completo. Por eso, fíjense ustedes que en el trabajo de auditoría de estado financiero, una de las áreas que demora más tiempo en ejecutarse el trabajo de auditoría es en el rubro efectivo, equivalente efectivo, junto con los ingresos y egresos. Porque, aunque no sean materialmente los más altos, seguramente el monto va a ser mucho más bajo a lo mejor que el activo fijo, pero por las características de las operaciones hay un riesgo más alto, porque se maneja dinero. Entonces, ¿cuáles son las técnicas de auditoría sobre el efectivo? Que quiero que veamos eso. De partida, el arqueo. Tenemos el arqueo, las conciliaciones bancarias, que vamos a ver después acá, conciliaciones bancarias, y tenemos la prueba de caja de banco. ¿Ya? Tenemos tres cosas. Parto con el primero, el arqueo. ¿Qué es el arqueo? Es una técnica relacionada con la observación. Y es un recuento físico de los fondos existentes fondos y valores que puedan haber en caja en una empresa en un momento determinado, a una fecha determinada. ¿Cierto? Que cuando hagan el arqueo con fines de auditoría, ustedes van a tomar el arqueo en un momento. Entonces, ¿cuál es la realidad del movimiento efectivo en ese momento? Entonces, este recuento, para que sea válido, requiere ciertos principios, que son los que están viendo ustedes ahí. 6 principios. Que sea en lo posible sorpresivo. Vale decir que no se le avise a quienes manejan los fondos que se les va a hacer un arqueo. Ya a veces ustedes están dentro de una empresa, no han hecho las pruebas todavía de existencia de fondos, pero ustedes no le van a avisar a las cajas correspondientes qué día la van a revisar. Y no le van a decir, ¿sabe? Hoy día es miércoles, el próximo lunes se las voy a ir a revisar. No, tiene que ser sorpresivo. Dentro del programa de trabajo van a llegar, esto tienen que concordarlo también con la administración de la empresa, de manera que esa sorpresa sea una sorpresa concordada con la administración, digamos, como parte de las pruebas de auditoría, ¿ya? Que sea siempre en presencia del encargado. Nunca el auditor debe quedar solo con el encargado de los fondos, ya, porque si está solo y resulta que después hay un faltante, el encargado le va a decir, oiga, pero yo tenía todo al día, todo completo, y usted quedó solo aquí. Es su palabra contra la mía. Yo tenía todo bien. Y se va a meter en un problema. Entonces, siempre debe hacerse el recuento en presencia del encargado, igual que el inventario físico de materiales, ¿cierto? De existencia. También siempre debe hacerse en presencia del encargado. Luego debe ser completo, es decir, debe tomar todos los valores y fondos que hayan en caja en ese momento, en la caja que está siendo auditada. Lo ideal es que sea simultáneo, ¿vale? Es decir, cuando hay varias cajas, que ojalá fueran arqueadas simultáneamente. Este principio es complicado a veces de cumplir, pero está dentro de los principios, ¿ya? Entonces, esta simultaneidad
es deseable en la medida que se pueda cumplir. Bueno, que además se haga el arqueo de una sola vez, vale decir, una vez que se terminó, perdón, que se empezó, se termine dentro de un periodo razonable, ¿ah? Y se termine en el día, por decirlo así. Porque yo recuerdo haber participado en arqueos que eran tan complicados, tan complejos, de tantos fondos y de tantos valores, que a veces pasábamos para un día. Yo recuerdo algunos que demorábamos una semana, porque era tal el volumen de documentación, ¿ya? Y de fondos. Entonces hay que hacerlo de una sola vez. Y si ustedes están en una caja y se dan cuenta que no van a poder terminar, a veces nosotros nos quedamos hasta las 1 de la mañana haciendo estos arqueos. Lo que tienen que hacer es tomar alguna medida de resguardo, qué sé yo, se tienen que ir a dormir. Entonces hay que dejar selladas los recintos de caja de manera que no sean vulnerados, que alguien vaya a entrar a violar la integridad del efectivo, de los documentos que se guardan ahí. Entonces deben quedar sellados con algún tipo de sello que debe ser puesto con la firma del auditor, ¿ya? Y por último, el recuento siempre debe ser comprobado. Es decir, no basta con contar el efectivo, sino que tiene que ser comprobado, ¿vale? Si no se comprueba, no sirve de nada. Ustedes pueden ir a una caja a contar la plata, cuánto hay, y cuánto hay en valores, en documentos, por ejemplo, y contarlo y listo, estamos listos, hasta luego. Pero no, pues esa no lo terminaron. Ahora viene esta parte, la comprobación, ¿no? Y la comprobación implica verificar que existiera en esa caja la cantidad que debería haber existido. Ustedes contaron 100, pero a lo mejor cuando están haciendo la comprobación con los comprobantes de ingreso, qué sé yo, los movimientos que se recibieron, deberían haber habido 150 y no 100. ¿Ya? Bueno, ¿y qué pasó con los otros 50? Entonces, un faltante, ¿ya? Y que explique la persona encargada qué pasó. Pero si no lo comprueban, no va a servir de nada. Entonces, estos son los principios esenciales, ¿ya? En una técnica como esta. Y esta es una hoja de trabajo, este es un modelo de hoja de trabajo, es un arqueo de fondos y valores. Fíjense ustedes, aquí están los detalles para el recuento. Entonces ustedes preparan esta hoja de trabajo, identifican la empresa, la unidad en que están haciendo el arqueo, la fecha, tienen la hoja de trabajo aquí, el detalle, empiezan a contar y empiezan a poner tantos billetes de 20.000, tantos y tantos de esto, lo otro, hasta, en efectivo, en billetes, tanto, en metálico, y aquí puedo seguir desagregando hacia abajo de 100, de 50, ¿cierto? Y de 10, ¿ah? Y contar total en metálico. Y ahí cuentan el total en efectivo. Después 2, en valor y documentos. ¿Qué documentos pudieran haber? De que fueran valederos. Cheque, y preparar una hoja de trabajo, ¿verdad? Que reúna ahí los cheques. Yo les subí una hoja de trabajo, y si no se las subí, se las voy a subir ahora. Hay unos modelos de trabajo con todos estos documentos, ¿ya? Bueno, y otros documentos que pudieran haber, depósitos a plazo, ¿cierto? Cualquier otro tipo de trabajo que sea representativo de valores, ¿cierto? Y se suman después todo el efectivo que se contó, todos los valores y documentos, y da el total del recuento, ¿ya? Y ahí tienen el recuento, pero todavía no tienen la comprobación. Entonces, en la misma acta de arqueo, en esta hoja de trabajo, ustedes tienen una certificación. Tiene que ir una firma del funcionario responsable de la caja, o cajero, como se llama, encargado, en que da fe de que las platas fueron contadas y le fueron devueltas. Entonces se dice, certifico que el monto arriba indicado, ascendente a X pesos, ¿cierto? Que fue el total que se contó acá, fue contado en mi presencia por el auditor de la empresa XX y devuelto conforme a mi custodia, ¿ya? En realidad lo que uno hace es observar el arqueo, el encargado cuenta y uno mira y comprueba que esté correcto lo que está contando. Entonces está diciendo que fue contado en su presencia y devuelto conforme a mi custodia. O sea, quedaron a disposición de él y conforme. Declaro además no poseer otros fondos o valores a mi cargo, o sea, dice, no tiene otros fondos que no lo hubiera presentado en ese momento, que no hubiesen sido declarados en el presente arqueo, y que sí o no rindo fianza fidelidad funcionaria, que es un seguro,
¿ya? Un seguro que generalmente tienen los encargados de caja, por los cuales se les descuenta mensualmente una póliza, ¿cierto? Que es un seguro para ponerse a resguardo por una eventual responsabilidad civil por sustracción de fondos, ¿ya? Y aquí firman, ¿ya? El funcionario responsable de la empresa, el nombre, la firma y el auditor, ¿ya? Y ahí queda cerrada esta hoja de trabajo del recuento. Pero después viene esto, la comprobación. Sin la comprobación no es válido. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Partimos con la rendición de caja anterior, ¿ya? Y consideramos el último comprobante de ingreso emitido hasta la última rendición de caja. Por ejemplo, tomamos arqueo hoy día y la caja se abrió hoy día en la mañana y por lo tanto lo que estamos contando es todo el movimiento de caja del día. Pero el día anterior se cerró, diariamente se cierra la caja, ¿cierto? Y se hace un detalle, cuáles fueron los últimos comprobantes de ingreso y egreso emitidos que formaron movimiento, que estuvieron en el movimiento. Y se deja constancia. Y después considerar los comprobantes de respaldo del movimiento del día del recuento, el día de hoy, por decirlo así. Y tomamos nota, tantos comprobantes de ingreso emitido y tantos comprobantes de egreso. Estos comprobantes de ingreso y egreso en numeración deben partir después del último número que estuvo acá. Por ejemplo, el último comprobante de ingreso emitido fue el 100, aquí debería ser desde el 101 en adelante. Y lo mismo para el egreso. Y aquí tendríamos entonces ¿cómo se llama? Una comprobación. Hay otros documentos, se los voy a adjuntar, complementarios de esto, ¿ya? Comprobación para la comprobación. Y luego viene la comprobación del recuento que ponemos aquí con esta formulita. Saldo anterior según los registros, ¿ya? Más los ingresos percibidos. Esto es cuando queremos probar el recuento y utilizarlo para los fines de auditoría, es decir, probar la existencia, probar los saldos. Entonces, saldo anterior según los registros, más los ingresos percibidos, menos los pagos efectuados. Y ahí tendríamos el saldo final según los registros. Supongamos en efectivo, equivalente efectivo, deberíamos tener un saldo anterior según los registros, más los ingresos. Pues supongamos que estamos tomando el arqueo el día 5 de enero. ¿Sí? Y que la empresa nos dice el saldo anterior según los registros el 31 de diciembre fueron tanto. ¿Sí? Y nosotros el 5 de enero contamos los ingresos percibidos y también pagos efectuados documentalmente. Y llegamos a un saldo final según los registros contables de la empresa al 5 de enero. Pero aquí contamos con el recuento físico que hicimos el 5 de enero. Y aquí este saldo físico, este recuento físico tendría que ser igual a esta cifra. Y si hay una diferencia, debe explicarse. Y supongamos que sea igual, que no haya ningún problema, que sea igual, pero va a haber una diferencia con el saldo al 31 de diciembre. Entonces tenemos que retrotraer esto invirtiendo estos signos. Y con eso llegaríamos a verificar que está correcto el saldo al 31 de diciembre. Esto lo van a ver mejor con ejercicios prácticos. Pero esta es la forma y estas son las hojas de trabajo que deberían utilizar. Ya mañana con María José van a ver un par de ejemplos. Por ejemplo, miren, hay también operaciones que son de fondo fijo, que se otorgan, que se entregan para el manejo de algunos recursos. Todos los pagos deben ser efectuados o con cheque o con una norma de control interno. Dice, todos los pagos deben ser efectuados o por transferencia electrónica o con cheque. Una de dos. ¿Ya? Nunca en efectivo. Excepto cuando se trate de fondos fijos, ¿ya? O algunos fondos a rendir específicos. Entonces, muchas empresas manejan estos fondos fijos. Estoy seguro que en muchas de las que trabajan ustedes deben manejar estos fondos fijos o cajas chicas, qué sé yo, que se utilizan. Y a veces ahí se encuentran pequeñas acciones fraudulentas, porque nos dan la entrada a fraudes superiores. ¿Ah? Muchos fraudes que son de mayor nivel se detectan muchas veces con el mal uso de los fondos fijos. Entonces, debe comenzarse con eso. Y eso va a ser, María José mañana les va a desarrollar un caso de fondo fijo en que van a ver ustedes una serie de elementos. Van a utilizar esta misma hoja de trabajo muy similar, pero va a estar cuadrada, la comprobación va a ser el monto del fondo. Si el fondo es por 1 millón de pesos,
la comprobación tiene que ser por 1 millón de pesos en dinero y valores, ¿ya? Como comprobantes de gasto. Entonces eso lo van a ver mañana con María José. Pero además hay un caso en que van a desarrollar un archivo de fondos para una empresa ya la parte operacional de ingresos. Entonces van a ver esos dos casos se alcanzan mañana y que son bien interesantes de analizar. Por eso es importante que lo vean y que asistan a la ayudantía. Tengo aquí la conciliación de saldo de cuentas corrientes bancarias. La forma que debe tener una conciliación. Esta es la estructura que debe tener una conciliación. Saldo según certificado de banco a una determinada fecha, más los depósitos en tránsito, menos cheques girados y no cobrados, más cargos y abonos que pueden haber por distintas circunstancias. Y eso debería ser el saldo igual al libro. Entonces una conciliación. Ustedes deberían haber hecho conciliaciones probablemente en otro ramo, en contabilidad, ¿ya? Y aquí se les dan algunos pasos que pueden ser necesarios. No siempre se van a dar, pero pueden ser necesarios para una conciliación, que se debe ajustar el saldo de libros, efectuar la conciliación y efectuar los asientos de ajuste, ¿ya? Entonces, voy a llegar hasta ahí y voy a profundizar en la clase que siga después en este tema, porque la prueba de caja de banco es más compleja, ¿ya? Voy a terminar con esto, el control de las cuentas corrientes bancarias. Esto es súper importante, una prueba que es muy importante que deben hacer siempre. Ustedes deben pedir un listado de las cuentas corrientes bancarias que tiene la empresa, siempre. Y pedir al menos toda esta documentación que está aquí. Y la identificación de las cuentas corrientes, con el número, el banco, la sucursal, si es en moneda nacional o extranjera, en fin, todos los datos de las cuentas corrientes. La identificación de los giradores, titulares y suplentes. Los giradores son los que están autorizados por el banco para girar en cuenta corriente, para hacer giros, para hacer pagos. Hoy en día con los ERP, que se hacen transferencias electrónicas, hay personas que son los liberadores, ¿cierto? En que se hacen instancias de liberación que son los que cursan los pagos, en definitiva, los que autorizan, los que materializan el pago, o los últimos que autorizan. Y esos deben estar registrados en el banco, o los que firman cheques. Y esos deben ser titulares y suplentes. Los objetivos de las cuentas corrientes. A veces las empresas tienen 10, 15 o 5 cuentas corrientes bancarias. Saber para qué se usa cada una. ¿Ya? Y después habrá que verificar si tienen movimiento. A veces nos encontramos con que tienen 15 cuentas corrientes y operan con 5 y tienen 10 cuentas corrientes inmovilizadas. Entonces se presta para malos manejos. ¿Quiénes son los responsables de la conciliación bancaria? ¿Ya? ¿Con qué frecuencia se efectúa la conciliación? ¿Qué control existe sobre los talonarios de cheques o sobre los listados de cheques computacionales? Esto es súper importante. El control que se ejerza sobre los cheques manuales o sobre los cheques computacionales, que generalmente están en un listado en las máquinas. ¿Cuáles son las políticas de la empresa sobre cuentas corrientes? Todos estos elementos deberían pedirlo ustedes dentro de esta, ¿cómo se llama?, una auditoría sobre el efectivo, para manejar las cuentas corrientes bancarias. ¿Ya? Y esto sobre la auditoría sobre el efectivo equivalente, ya lo vimos el otro día, comencé con eso en la clase pasada. Dudas, consultas, que se nos vino encima el tiempo. Yo quería haberles mostrado, a ver si alcanzo a mostrarles un estado financiero que quería mostrárselo, este estado financiero. Miren, a ver si les llama la atención algo. Este es un estado financiero de TVN. Y esta es la nota sobre el efectivo equivalente efectivo. Aquí dice nota 6, efectivo equivalente al efectivo, ¿cierto? ¿Y cómo está conformado? Aquí dice cómo está conformado: caja, bancos, depósitos a plazo, bonos corporativos, fondos mutuos, letras hipotecarias, qué sé yo.
Y después nos dice el detalle por saldo, ¿ya? Y después nos dice el depósito a plazo, que se encuentran, todos los depósitos a plazo que se encuentran contenidos acá, aquí, depósito a plazo. Y aquí dice, bueno, los depósitos a plazo se encuentran valorizados a costo amortizado. El detalle principal es condición al 31 de diciembre de 2017, es el siguiente. Y aquí está la fecha de cierre, fíjense ustedes. Esta es la entidad que los tomó, esta es la moneda, el capital, la tasa del periodo con que fueron pactados, el vencimiento y el valor al 31 de diciembre. ¿Ya? ¿Qué les llama la atención? A ver si... ¿Qué les puede llamar la atención ahí? ¿Me siguieron la idea? Bueno, que tienen los depósitos a plazo están repartidos en varios bancos. ¿Ya? Y la tasa del periodo es relativamente similar. Sí. Que tienen un cuidado en eso, que la tasa no sea muy alta. Ya, pero se supone que es una tasa a beneficio, no es la que van a pagar. Es la que van a recuperar. ¿Algo más? Les voy a dejar planteado el desafío. Se los voy a dejar planteado y se los voy a hacer llegar dentro del taller que les voy a mandar. ¿Ya? Ese y alguno más. Porque tiene relación con el efectivo equivalente. Porque en virtud del tiempo estamos en la hora. Pero para que sepan que ¿dónde puede haber algún problema? Para que ustedes se fijen y echen a andar cuál es su visión de auditoría, ¿ya? Por eso los quise mostrar antes de terminar, porque si se los mandaba así en el papel, a lo mejor no lo iban a entender, pero les mostré para que vieran y les dije, ¿dónde puede haber algún problema aquí? No lo detectaron, pero empiecen a pensar y se los voy a mandar, ¿ya? Así junto con otras cosas. Les paso lista y terminamos. Lo importante es que ustedes piensen como auditores, ¿ya? Piensen como auditores, esa es la idea. Ya, Bárbara Acevedo. Delante no me escuchaba en Contabilidad Internacional. Tiene problemas con el micrófono. Ya. Pero está. Ya. Eliana Ancamil. Presente, profe. Elina Araneda. Presente, profe. Javiera Arellano. Presente, profe. Catalina Cabezas. Presente, profesor. Valeria. Javier Campos. Javier sigue sin... Sí, profe, no tiene micrófono. Ya. Javiera Cepeda. Presente, profe. Carolina Contreras. Acá, profe. Ah. Christopher Díaz. Acá, profe. Byron Duarte. Presente, profe. Janson Escobar. Presente, profe. Fernando Espinosa. Presente, profe. Nicole Fuentes. Presente. Olenka García. Presente. Janet Guzmán. Presente. Nicolás Leiva. Presente, profe. Richard Madariaga. Presente, profe.
Javiera Martínez. Presente. Natalia Morales. Presente. Fabián Moya. Presente. Claudio Palomino. Lo veo conectado, pero entiendo que tiene problema con el micrófono. Mauricio Quispe. Mauricio. Miguel Ángel Ramírez. Presente, profe. Catherine Sánchez. Presente, profe. Charlotte Santoro. Charlotte. Javiera Solís. Javiera Solís. Y Ricardo Ulloa. Valeria Varas. Ricardo Ulloa está, ¿cierto? Sí. Profe, estoy. Sí. Valeria Varas. Constanza Vargas. Presente. Camila Vergara. Presente, profe. Y D'Angelo Gendelman. Presente. Perfecto. Bien, pues nos vemos este otro lunes, Dios mediante, y les voy a hacer llegar el caso esta otra semana, como quedamos convenido, y va a ser obviamente sobre los temas que hemos tratado. Empiecen a echarle un vistazo a los estados financieros que ustedes manejan, fundamentalmente los temas del efectivo equivalente efectivo, las notas, las políticas contables relacionadas, pero además les voy a incluir dentro del temario mi apunte, ¿cierto? Porque hay elementos que son importantes que ustedes los tengan claro y que no los hemos controlado, digamos, no los hemos medido. Y eso sería el contenido del próximo taller, ¿ya? Y sería eso más algunos elementos del fraude, de la U240. Así que para que lo tengan claro, que ese va a ser más o menos el contenido del taller que les voy a enviar. Así que nos vemos el próximo lunes y cuídense y nos estaremos en contacto. Muchas gracias. Que les vaya bien. Chao, profe. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, que les vaya bien. Profe, lo espero. Perfecto.